En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo tercero, el tercer mandamiento. Recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo nos invita a recorrerlos de la mano de los 505 números que dedica al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Este día estamos en el metro 508 de altura. Estamos también en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 15 números al estudio del tema que tiene como título el Día del Señor. Hoy profundizaremos en el número 2180 con el tema La obligación dominical. Número 2180 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa. Código del Derecho Canónico número 1247. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Es un número precioso que vamos a ir poco a poco desglosando para entenderlo, ¿no? Dice que este mandamiento de la Iglesia determina y precisa lo que es la ley del Señor. Muy interesante estas dos palabras que usa el catecismo: determina y precisa. Recuerden que en las catequesis anteriores estábamos explicando que esta vivencia del día domingo en el fondo es algo de la ley natural que el hombre tiene inscrito en su corazón, que también es de ley divina y que también es de ley eclesial. Es decir, el hombre lo tiene en su corazón, Dios se lo manda y la iglesia lo manda. Este precepto es de ley natural porque es propio, es congruente con nuestra propia conciencia, sale de la nada dar culto como criatura a mi Creador. Y el hombre lo hace de una manera regular, alaba a su Creador constantemente. Es de ley divina, porque Yahvé, cuando dio los 10 mandamientos a Moisés, explícitamente le dejó dicho el tercer mandamiento: santificarás las fiestas, tendrás un día especialmente dedicado para mí, y también ese día descansarás de tus trabajos, descansarás de tus agobios, descansarás de tus quehaceres. No te distraigas, para que puedas dar culto a tu Creador. Y es de ley eclesial, porque la iglesia
fiel al mandamiento del Señor, que ha querido dejarnos en ese monte Sinaí, el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, la iglesia fiel a esto, propone, concreta en la asistencia a la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Es decir, para un católico, ir a misa el domingo es cumplir el tercer mandamiento de la ley de Dios. Por eso cuando alguien pregunta, ¿es pecado no ir a misa el domingo? La respuesta es sí, es un pecado, porque estás pecando contra el tercer mandamiento de la ley de Dios. No estás pecando contra un capricho de la iglesia que te quiere ahí los domingos, no. Estás pecando directamente contra el tercer mandamiento de la ley de Dios. Esto es muy interesante. La ley dada a Moisés concreta la ley natural que el hombre tiene en su corazón de una necesidad de dar alabanza a Dios. Y la ley de la iglesia concreta en ir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar la ley de Moisés que dice, santificarás las fiestas. Esto es muy bello, muy bello. La pedagogía de Dios, la iglesia la va concretando en algo específico. Fíjese que no se queda por las nubes. A ver qué haces para cumplir el tercer mandamiento. No, la iglesia lo concreta. Ir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Más concreto que eso no se puede. Y esto es importante recalcarlo porque hay muchas falsas pedagogías que dicen que hay que educar a los niños, a los jóvenes, únicamente en las actitudes, pero que no hay que educar tanto en las obligaciones, que no se debe educar a las personas indicándole caminos concretos, sino más bien dejándolos libres a que cada uno decida. ¿Eh? Eso es más o menos lo que hacen los malos padres, ¿no? Nada concreto. Al final se quedan en nada. Hay que educar en las cosas concretas. Al niño hay que enseñarle qué es verdad y qué es mentira, porque él no sabe. Él no sabe. Cuando tú dices, no, que él decida, él no sabe. Por eso hay que educarlo. Por eso te pusieron a ti la responsabilidad de educarle. Educar su sensibilidad, educar sus actitudes para que vaya por buen camino. Dios en su pedagogía hace lo mismo. De tal forma, queridos amigos, que en vez de ser unas pedagogías de algo concreto en la vida de la persona, se convierten en todo lo contrario y caemos en el mundo que vivimos hoy, el mundo de lo difuso, el mundo de las ideologías, una tras otra, el mundo donde nada es concreto, el mundo donde no se sabe qué es verdad, el mundo donde la verdad le han dicho mentira y la mentira la han hecho verdad. En ese mundo en el que nosotros vivimos hoy, se ha llegado por no haberle hecho caso a la pedagogía de Dios. Cuando el hombre hace caso a Dios, entonces se vuelve un ser de luz. Y cuando se es un ser de luz, se rescatan los grandes valores y se concretan en la vida. Una cosa concreta, por ejemplo, que Dios hizo, concretísima. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es una cosa concreta. Dios participa en la historia del hombre de una manera concreta. Se hizo carne. Es decir, la revelación de Dios no es algo teórico, de grandes principios. La revelación de Dios se traduce en la vida concreta.
en la vida concreta. Qué invitación tan interesante para nosotros, que estamos ahora en las manos de lo difuso. Y lo difuso está orientado por el maligno, por Satanás, el padre de la mentira. No por nada se le llama así. Nadie sabe hoy día hablar en concreto de la verdad. Todo queda relativo, lo que tú pienses, lo que tú creas, ahí verás. No, eso es del maligno. La verdad no queda difusa. La verdad es absoluta y no cabe la difusión. Pero el maligno está haciendo muy bien su trabajo. Y aquí el catecismo nos hace referencia a un número que ya estudiamos, el número 1389, preciosísimo, que dice: la Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible, en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía todos los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Ven en este número 1389 cómo la Iglesia va concretando más y más eso que Dios le pide. Lo concreta diciendo los domingos, lo concreta diciendo al menos recibir la Eucaristía una vez al año, al menos recibir el sacramento de la confesión una vez al año. Y dice, pero recomienda vivamente recibir la Eucaristía todos los domingos, todos los días de las fiestas. Y da un paso más todavía, incluso todos los días. Qué cosa, ¿no? Muy interesante porque la Iglesia nos muestra cómo diferencia entre mandato y recomendación. El mandato de Dios es todos los domingos, todos los domingos. La recomendación es todos los días. La Iglesia nos manda con la autoridad que ha recibido de Jesucristo cuando le dijo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. La Iglesia como madre, como maestra, como la que ha recibido esta autoridad de Jesús, quiere que sus hijos estén bien en el cumplimiento del tercer mandamiento de la ley de Dios y por eso les manda a cumplir el mínimo, ir a misa el domingo. Ese es el mínimo, ir a misa el domingo. Después propone las fiestas de guardar. Después propone, ojalá todos los días. Es decir, la Iglesia te manda el mínimo, pero no se quiere quedar en el mínimo, quiere dar un paso más en que te relaciones cada vez más con el Señor. Y por eso dice que recomienda vivamente el poder tener una relación más estrecha y más intensa con el Señor. Y no puede haber una relación más estrecha y más intensa con Jesucristo que poder tomar la comunión todos los días. Todos los días. Me contaba un soldado que había recibido una herida durante un combate. Y él estaba en la cama, en el hospital militar, muy solo, muy solo. Y un día decidió pedir al capellán militar que fuera a visitarlo. Y el capellán lo visitó y le propuso confesarse y le propuso recibir la comunión.
Y efectivamente, el hombre se confesó, recibió la comunión y él cuenta como testimonio, a partir de ese día, nunca más me volví a sentir solo. Y que le pedí al capellán que fuera todos los días ahí a esa cama donde estaba él tirado, a que le diera la comunión. Nunca más volví a sentir que estaba solo. Y dice, hoy, que ya no estoy en el hospital, ¿qué es lo que más extraño? La comunión diaria. Dice, me hice al hábito que hoy, lastimosamente, no puedo acceder a la comunión diaria por mis quehaceres, pero lo que más extraño es no poder recibir a Jesús todos los días. Testimonio muy bonito, ¿no? Hoy es difícil, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra velocidad de vida, tener esa posibilidad, muchas personas, de acceder a la Santa Comunión todos los días. Pero la Iglesia en su pedagogía, en su sabiduría, nos dice, bueno, acuérdate, el mínimo son los domingos. Es la obligación de ir a misa los domingos. Es el precepto que hay que cumplir, que está en la ley natural, que está en la ley divina y que está en la ley de la Iglesia. Este concepto de obligación de ir a misa es un concepto que molesta a muchas personas, ¿no? Que molesta. Y entonces son las personas que dicen, ¿cómo se puede obligar a que yo vaya a misa el domingo? ¿Cómo me pueden obligar? ¿No es una contradicción que nos manden a hablar con Dios obligados? Esos son los argumentos de algunos hoy. ¿Es que se pueden imponer las relaciones de amistad? ¿No debería ser esto cuando a mí me nazca? Imagínense ustedes. Y si nunca le nace, entonces se queda sin Dios nunca. Y ahí están pegados de ese argumento tan inmaduro, ¿no? No me pueden obligar a mí a ir a la misa. Yo lo hago cuando quiera. Qué argumento. Primero, tan viejo, tan quemado y tan inmaduro. Hay veces uno ya ni le responde, porque son argumentos que ya están supremamente marcados por ideologías que se las han vendido. Esas ideologías que predican la libertad por la libertad, ¿no? Predican ese reducir la relación con Dios a una cosa personal. Quédate en tu cuarto, reza ahí en tu cuarto, enciérrate en tu habitación. Lo importante es tu interior, nunca lo exterior. Y ahí se quedan. Y al final, todos esos argumentos, todas esas ideologías, todo eso que les vende, lo que les está diciendo es desconócete tú cada vez más. Desencuéntrate, enfríate, endurécete. Eso es. En cambio, la iglesia, como una madre, como una educadora que conoce a sus hijos, que conoce la antropología del hombre, que lo conoce en su interior y no en la apariencia, sabe lo importantísimo que es que el hombre se relacione con su creador. Porque uno ve toda esta gente que habla con sus ideologías y con toda esa rabia interna y todo. Al final, pobrecitos, se da uno cuenta que lo que están es sufriendo interiormente, siendo arrastrados y víctimas de ideologías que ellos no se inventaron, pero que los agarraron ahí como puerquito. La diferencia, queridos amigos, entre el discurso de esas ideologías y la invitación de la iglesia es que las ideologías conocen al hombre, pero es por fuera. A las ideologías lo único que le importa es la apariencia del hombre, pero a la iglesia lo que le importa es el hombre por dentro y por fuera. Las dos cosas. La iglesia acompaña con su mandamiento al hombre por dentro y lo impulsa a vivirlo por fuera.
Es una cosa muy bonita, muy interesante. La iglesia que sabe cómo somos nosotros de desordenados, de perezosos. ¿eh? Ella sabe eso, que nuestro querer está debilitado por las heridas que ha dejado el pecado en nuestra vida y que muchas veces hacemos lo que no queremos hacer por nuestra debilidad. Ella sabe eso. La iglesia sabe todo eso. Entiende. Y por eso nos dice y nos manda que es bueno que como hijos nos relacionemos con nuestro Padre. Y con eso quiere preservarnos de muchos peligros. Y si la iglesia no lo hiciera así, si la iglesia se fuera ahí a seguir alguna ideología, sería como cerrar los ojos ante la perdición de sus hijos, quedarse con las manos cruzadas mientras nos echamos a perder. Pero eso la iglesia no lo va a hacer nunca, porque su autoridad moral le viene de lo divino. Y por eso, aunque sea solamente exigiendo el mínimo, ir a misa el domingo, el mínimo, ella nunca dejará de decirlo, nunca dejará de predicarlo, aunque sea el mínimo. Y después propone el máximo todos los días. Te puedo pedir hoy el mínimo, pero mañana te puedo pedir que des un poco más, el máximo. Muy interesante, ¿eh? Para que lo tengamos ahí presente. Y uno se puede preguntar, eh, ¿podríamos pensar que las personas que dejan de ir a misa los domingos lo hacen por una decisión libre? Tal vez alguna persona lo haga, pero en general no lo hacen libre, son arrastrados. Son arrastrados. En el fondo, los cristianos católicos somos menos practicantes de lo que deberíamos de ser. Y más bien somos arrastrados a ser poco practicantes. Son estas corrientes que van por ahí. El ser arrastrados poco a poco por la pereza, por los comentarios escuchados de otros, del primo, del tío, incluso del papá, de la mamá. Cuando uno se aleja de sus ideales y se deja ahí en modo de las ideologías, llega un momento en su vida donde uno niega sus propios ideales. Y cuando uno niega sus ideales, entonces comienza a preguntarse, ¿qué sentido tiene eso de ir a misa? ¿Qué sentido tiene eso de ir a uno a relacionarse con Dios? Incluso más fuerte todavía, ¿y quién es Dios? Y ahí vienen todas las preguntas de siempre, ¿no? ¿Y quién creó a Dios? ¿Y Dios por qué me tiene que decir qué yo tengo que hacer? Y todo eso, una tras otra, porque así es. Cuando uno se niega a sus ideales, empieza entonces a negar todo lo demás. Y ahí entra en nuestra vida ese famoso refrán que dice, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Por eso, el primer paso en el alejamiento de una persona suele ser no es libre. Cuando una persona se aleja, no lo ha pensado, no lo ha discernido, ni tan siquiera se lo ha planteado, sino que es arrastrado por la falta de personalidad que tiene, por la pereza que le invade, por un ambiente secularizado que le rodea, por unos amigos que son contrarios a su fe, por la ley del mínimo esfuerzo o simplemente por Satanás, por el maligno. En ese contexto, queridos amigos, es donde la iglesia entra como madre y como maestra y te dice, te pido, bajo esa autoridad que Jesucristo me ha otorgado, te pido que te marques en tu vida un mínimo, aunque el ideal debe ser el máximo,
te pido que te marques en tu vida un mínimo. Y ese mínimo es ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Una manera de vencer la pereza, el alejamiento, la cobardía, el ser arrastrados, es un principio que nos regala la espiritualidad preciosa de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola decía, hay que hacernos contra. Algunas veces es necesario hacernos contra nosotros mismos. Por ejemplo, en el tercer mandamiento de la ley de Dios, hacer lo mío y agarrarme a ese mínimo que me propone la iglesia de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, yo me tengo que hacer contra mí mismo y quedarme ahí y no ceder y no faltar y no permitirme no cumplirlo. En esos momentos de frialdad, en esos momentos donde quiero salir corriendo, donde no le encuentro sentido a nada, en esos momentos de dificultad de mi vida, no me muevo, sigo cumpliendo, me quedo quieto, cumplo mi obligación y no cedo ante la tentación del maligno. Hacernos contra, decía San Ignacio, contra nosotros mismos. Cuando más me diga mi egoísmo y mi pereza que no, no cedo. Sí. Es como los malos matrimonios. Cuando todo se viene así en difícil, salen corriendo. Pues no, cuando todo está duro, no cedo. Cuando todo está difícil, no cedo. Cuando no veo luz enfrente, no cedo. Ahí me quedo. Hay que hacerse uno un poco contra sí mismo para poder vencer. En ese momento en el que falla la devoción, en el que fallan los sentimientos bonitos, agárrese de la obligación para que no se deje arrastrar. Por eso la iglesia lo manda como obligación. Cuando no le salga del sentimiento, entonces agárrese a la obligación. Cuando del sentimiento usted no quiera ya seguir luchando con sus hijos, agárrese de la obligación. Qué fuerte esto, ¿no? Cuando ya sus sentimientos no quieran ir a trabajar, agárrese de la obligación para que no se deje arrastrar. Que mi relación con Dios no esté supeditada por mis emociones, por mis sentimientos, por a ver cómo me levanté hoy. Agárrese de la obligación. Si hoy estoy enfadado, entonces hoy no rezo. Pues no, agárrese de la obligación. Que sea eso lo que gobierne mi vida. Porque la fe es mucho más que una emoción, que un sentimiento bonito. La fe es una respuesta, es un acto de la voluntad por el que conscientemente me adhiero al Señor, le respondo a todo eso que Él ha hecho por mí. Y habrán noches oscuras, muy oscuras, pero me quedo ahí, no cedo, soy fiel. Y entonces en ese contexto es cuando la pedagogía de la iglesia me ayuda a guardar el precepto dominical. Cuando no quieras, entonces agárrate a la obligación. Y mi obligación es ir a misa los domingos. Hay que hacerlo. Por obligación más que por devoción. Quizás otro día lo haré más por devoción y me saldrá de la nada. Y querré ir, pues adelante, maravilloso. Pero cuando no, agárrate a la obligación. Y eso aplícalo en todas las cosas de tu vida. En todas. Y nunca te creas seguro.
nunca, que estás en otro nivel, que a ti eso no te pasará, que tú eres un hombre o una mujer de gran devoción y que eso es inquebrantable. No, así como dice la Escritura, el que se crea seguro, tenga cuidado, no vaya a caer. Tenemos que estar siempre, siempre atentos. Y entonces la iglesia va más allá y nos recomienda entonces este grandioso principio. Si no es por devoción, hazlo por obligación, por obligación. Luego nos presenta el catecismo este pasaje precioso del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Después de esa conversación maravillosa donde Jesús va llevando el alma de esta mujer, al final Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él de beber. Hay algunas personas que asistimos a la Santa Misa por ese mínimo que nos pide la Iglesia, pero nos falta creer, nos falta darnos cuenta del don tan grande al que estamos yendo. Si conocieras el don de Dios. Fíjense qué bonito. Vamos a cumplir el mínimo, sí, pero cumplir el mínimo me da la oportunidad de ir a una preciosa y maravillosa experiencia del encuentro con Dios que va más allá de cumplir el mínimo que es estar ahí. Si conocieras el don de Dios, es decir, tú que ya cumples el mínimo, si conocieras el don de Dios, quisieras el máximo. Serías tú el que harías por ir todos los días a la Santa Misa si conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, no te importaría el precepto del domingo, un poco, casi como obligado algunas veces, sino que lo harías todos los días. Todos los días. Porque has encontrado que participar, que celebrar la Santa Misa todos los días es un privilegio para muchos. Que no todos tienen la oportunidad, pero es un privilegio. Un día contándole a los niños que Jesús estaba en el sagrario y que estaba escondido en el pan de la presencia eucarística y que Dios es el que está con nosotros ahí en el sagrario bajo la especie de ese pan. Un niño levanta la mano y dice, y por las noches, ¿por qué lo dejamos solo y nos vamos a dormir? Imagínate la pregunta que hace este niño. Y entonces, si Jesús está en la Eucaristía, ¿por qué nos vamos a dormir en la noche y lo dejamos solo? Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él de beber. Por tanto, queridos amigos, debemos ir conociendo cómo nos quiere el Señor y que tiene esos caminos preciosos y concretísimos para cada uno de nosotros. Y si tú eres uno de esos que el Señor te está llamando a ir a la misa diaria, siéntete un privilegiado porque no todos lo pueden. Y cada uno tendrá que ir descubriendo en su vida espiritual cómo lo quiere el Señor a su encuentro. Ahora bien, algunas personas dicen, yo voy a la Santa Misa entre semana, pero el domingo no, porque eso de ir a la misa, cuando es una obligación, eso no va conmigo. Entonces yo voy el miércoles. Cuando uno escucha esto, ¿no? Esas alergias que tienen algunos a los mandatos de la iglesia, lo que uno va presenciando en estas actitudes es una fe totalmente inmadura, inmadura.
Y cierto sea de paso, decirle a todas estas personas que la misa de el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado en el día no son misa de domingo. Eso es otra cosa. Eso es si usted va a misa todos los días, pero no va al domingo, está pecando. Genial que vaya todos los días de la semana. Eso es genial, por eso le digo, eso es un privilegio para usted. Pero tienes que ir a la misa del domingo, porque es la misa del domingo el precepto. Se vayan a ir ahí por las ramas y por la idea de que yo ya fui a misa esta semana porque fui el jueves. No, el jueves es un privilegio para usted que pudo haber ido, pero su obligación es el domingo. Su precepto es el domingo. No tenga miedo a la comunidad, no tenga miedo a la comunidad como lo explicamos ayer. A veces escuchamos testimonios de cómo las personas amanece ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, y lo hacen de una manera heroica, heroica, tan heroica, que nos sacuden a nosotros, a los perezosos, a los que pecamos de desamor. Por ejemplo, esos sacrificios que hacen para ir a misa las personas que tienen que manejar una hora en coche o una hora y media para ir a una parroquia. Imagínate tú, una hora y media de ida y una hora y media de venida. Son 3 horas del domingo solo para llegar a la parroquia. El sacrificio que hacen las personas que no tienen una licencia de conducir para ir a la parroquia, para ir a su misa, también eso es heroico. ¿Eh? El otro día leía una noticia muy hermosa que pasó en Mozambique. Contaban unas monjitas que tienen un ancianato que se llama el ancianato de los desamparados, que habían acogido en el ancianato, en el albergue, a una mujer de 25 años que no tenía piernas y que cuando le conocieron, era porque ella se acercaba los domingos a la Santa Misa arrastrándose con los brazos, porque ella no tenía piernas. Y se dieron cuenta que esa mujer, los domingos, se arrastraba por las arenas del desierto 4 kilómetros para poder llegar a la misa del domingo. Oiga bien, arrastrándose. Y lo más impresionante es que esa mujer no era católica aún, pero había conocido a Jesús, tenía fe en él y quería por lo menos participar de la Santa Misa el domingo, aunque no podía comulgar. Ella no tenía la obligación de ir a la misa el domingo, todavía no estaba bautizada, pero en medio de su discapacidad lo hacía porque su amor era más grande que su discapacidad. Y podríamos hacer una lista de gente, de testimonios de lo que las personas tienen que hacer para cumplir el precepto del domingo y sacudirnos nuestra pereza y sacudirnos nuestro desamor a los que sí podemos y no lo hacemos porque no nos da la gana, porque no amamos. Todos estos testimonios nos mueven la conciencia perezosa. Si conocieras el don de Dios y lo que Jesús me está ofreciendo, irías arrastrándote todos los días ante Él. Todos los días. Estos son ocasiones maravillosas, queridos amigos, para nosotros preguntarnos si cumplo el tercer mandamiento o no, y cómo lo cumplo, y si me quedo en el mínimo o voy al máximo. Estoy en camino del máximo. Y esto lo podemos aplicar en todos los lugares, en nuestra vida de hogar, en nuestros trabajos, cuando salimos de vacaciones, cuando estamos en algún lugar afuera, cuando estamos en la ciudad o en el pueblo, donde sea.
Es muy importante preguntarnos y comprobar en nuestra vida si nuestra asistencia a la Santa Misa Dominical lo hago como un hábito virtuoso o lo hago simplemente como un cumplir mi obligación. Y es muy bueno, una oportunidad muy buena de ver si mi religiosidad, si mi cumplimiento de amor con Dios a lo que Él me pide es simplemente superficial o cada vez es más profundo.